A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Choking me to death, give me strength, but I know, yeah, I know that I got you now, yeah, yeah. Por ahí todavía, ¿no, Ramón? Sí, aquí estoy. Y por cierto, los oyentes de Madrid habrán escuchado unos pasajes de silencio. No es innovación radiofónica, algo fallaba en el ordenador que tenía que disparar la publicidad. Por cierto, se me ha olvidado decirte, por si no te has enterado, sabes que ha vuelto el fútbol, ¿no? Sí, ha vuelto el fútbol, sí. Sí, yo lo he escuchado por algún sitio, no sé, así de pasada. Oye, el domingo pasado nos asomamos a Nicaragua. Es un país que, al igual que el resto de regiones latinoamericanas, está sufriendo estragos de la pandemia por coronavirus. Hemos hecho un recorrido un poco por toda América Latina y los resultados de ese recorrido, la verdad es que te dejan muy mal cuerpo, ¿eh? Sí, América Latina, sobre todo Brasil, que ya ha superado a Inglaterra el número de muertos, no va bien, y tampoco Asia. Y el país que vamos a tratar hoy es unos ejemplos de que no está las cosas nada bien. Hoy nos desplazamos a India. Es un país que se ha convertido en el cuarto del mundo con más contagios, solamente por detrás de Estados Unidos, de Brasil y de Rusia. Saludamos a Ana Ferrer, que es impulsora de la Fundación Vicente Ferrer y es actualmente presidenta de esa fundación. Nos atiende desde Anantapur. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Sí, estoy muy bien, sí. Nos alegra hablar contigo. Ana, los casos de coronavirus siguen en aumento en India. Me gustaría que nos explicaras, porque no hemos hablado, yo creo que nunca, de este país durante estos tiempos de pandemia. ¿Cómo se lucha contra una situación así en el segundo país más habitado del planeta, con 1.300 millones de habitantes? Sí, es una lucha enorme, porque en todos los países desarrollados, en Europa, Estados Unidos, los buenos sistemas de sanidad en las primeras semanas de esta crisis han colapsado. ¿Y cómo puede ser que nuestros sistemas en países como la India, en desarrollo, cómo se puede hacer frente a una pandemia tan grande? Solo si te doy unos ejemplos, se dice, ¿no?, en este coronavirus, las personas que tienen pocos síntomas o personas que han tenido contacto con una persona con coronavirus, tienen que hacer cuarentena en casa. Eso es imposible en la India. Millones de personas no tienen casa con habitaciones, con dormitorios, con cuarto de baño, lavabo. Entonces, el gobierno tiene que cuidar a todos los cientos y miles de personas que tienen el coronavirus, con pocos síntomas y personas más graves. Así, el gobierno se ha convertido miles y miles de colegios en centros de cuarentena y también tienen que cuidar a todos los cientos de miles de personas ingresadas en estos centros. La comida, cuidarles, la educación, concienciación. Es enorme el problema. Y también ingresar, tener más camas, tener más hospitales para ingresar las personas más graves, ¿no? Así es un problema enorme para nosotros en países como la India. Supongo que no hay cifras oficiales que nos puedan acercar a la magnitud de lo que está pasando.
Pues de momento somos más de 300,000 personas que tienen el virus y no sabemos exactamente el número de personas que se han fallecido porque contar también cuesta muchísimo. ¿Hay colectivos más afectados? ¿Ocurre como ocurre en otros países, lamentablemente, que los trabajadores, por ejemplo, en zonas de origen rural, son siempre los más afectados por la pandemia? Sí, ahora la pandemia, el coronavirus, es muchísimo en las ciudades grandes, pero para mí, en los años futuros, en la India, cuando recuerden los días de esta pandemia, van a recordar la situación terrible de los millones de migrantes. Normalmente en la India hay 6, 7, 8 millones de personas que cada año migran a una ciudad grande, cientos de kilómetros, para buscar trabajo, porque en zona rural no tienes trabajo todo el año. Estos millones, cuando el gobierno anunció el confinamiento, no tenían tiempo volver a su estado, a su pueblo. Después y se quedaron porque cerraron todas las fábricas, sitios de construcción, cerraron, se quedaron sin comida, sin trabajo. Después de un mes, finalmente, el gobierno, con tanta dificultad, organizó miles de autobuses, miles de trenes para llevar a esta gente a su estado. Pero habían miles también que no pudieron coger ni a un autobús ni a un tren. Y andaba en el pleno sol, cientos y miles de kilómetros andando, es imposible imaginar. Hay personas que murieron en el camino, ¿no? Es la situación que se dice después de la independencia de India, es la situación peor que hemos visto en la India. Otro de los problemas que tenéis, Ana, es que mucha gente no sabe leer y escribir. Cómo informar a la gente sobre lo que tiene que hacer, la desescalada, cómo no contagiarse. Esos son uno de los grandes problemas también que tiene el gobierno. Sí, pero en la India, tanto el gobierno como las ONGs estamos muy acostumbrados a hacer la educación, concienciación con personas analfabetos o no saben leer o escribir. Estamos muy acostumbrados a explicar temas de la salud, de educación, de cualquier tema a través de dibujos, a través de teatros, explicándoles, haciendo demostraciones. Eso para nosotros no es difícil. Ana Ferrer, que es presidenta de la Fundación Vicente Ferrer, nos ha atendido desde Anantapur, en India. Ana, un beso muy fuerte y mucha suerte con todo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Si te parece, iba a decir de política, no es tanto de política, es del sentido de la política, ¿no? La pandemia nos permite ver con más claridad las fortalezas y las debilidades y la cara verdadera de los gobiernos y de los políticos, ¿no? Es el mejor termómetro esta crisis para tomar la temperatura a nuestros líderes y ver cómo andamos de salud democrática. Sí, sobre todo ver lo que no funciona y lo que si tuviéramos un poco de inteligencia, por qué no funciona. Porque sabiendo los porqués, como decía antes Moscoso, podemos dar las soluciones. ¿Qué es lo que ha fallado en la respuesta de todos los gobiernos, incluido el español, claro, en la pandemia, en la primera ola?
pues nos permitirá estar mejor preparados para la segunda o para futuras pandemias. Sí, pero mientras pensamos esto y esperamos esto y buscamos esa información, hay muchos grupos, hay muchos colectivos, hay muchos individuos que utilizan el coronavirus de manera política, de manera estratégica, pues con diferentes objetivos, ¿no? Sembrar miedo, xenofobia, discriminación. Ahí también los medios de comunicación tenemos un papel fundamental. Muy importante. Hay gente que no le interesan los porqués, porque los porqués es cultura, es inteligencia, es ciencia, son hechos probados, y hay otra gente que se mueve en las emociones, que es donde cree que tiene de alguna forma las ventajas políticas. Y sobre la pandemia pues vemos el discurso del odio, el discurso del racismo, que es más o menos lo mismo, y que no tenemos de avanzar. No sé si saldremos de esta pandemia con unas mejores dosis de anticuerpos contra ese odio, ¿no? Claro, bueno, y luego también como periodistas intentar tener dos cosas muy claras, ¿no? Una es cómo informamos de las mentiras. Hay que tener mucho cuidado como las contamos, porque a lo mejor estamos creando falsas verdades y estamos colaborando a ellas, ¿no? Y la segunda es si debemos realmente difundir determinadas declaraciones o determinados principios, determinados pensamientos de personas que no cumplen los mínimos principios de humanidad, ¿no? y de legalidad casi. Ayer te lo decía Ramos, ¿no? En la entrevista que le hiciste, ha cambiado mucho el periodismo. Ahora no es lo mismo ser objetivo cuando estás hablando de una víctima de un victimario, de un dictador de una víctima de un dictador. Yo creo que no podemos permitir que frases se entren en los titulares normalizadas. Cuando una frase es mentira, es producto del odio, es un político que está intentando colocarte una bola, ¿no? Un bulo. No, yo creo que nuestro trabajo es contextualizar esto, como pasó el otro día en el New York Times en la discusión sobre la publicación o no de una columna que pide poco menos que el uso del ejército. ¿Hasta dónde está el límite de la libertad de expresión? No está para decir mentiras. Claro. ¿Y por qué tenemos que publicar esto, no? Hay que hacerse esa pregunta también. Vamos a hablar un poco de ese miedo que se ha deslizado un poco bajo la piel de todos, con una filósofa que ha escrito mucho sobre ello. Es Caroline Emke, es autora del libro Contra el odio, publicado en España por Taurus. Nos atiende desde su casa en Berlín. Caroline, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. En política siempre ha existido el odio. ¿Es más grave hoy por culpa de las redes sociales y de la globalización o esto es una trivialidad? Bueno, naturalmente siempre existió el fenómeno de construir un otro, de deshumanizar determinados grupos de personas declarándolas extranjeras o no pertenecientes o no auténticamente españolas o perversas y excluyéndolas en consecuencia. Entonces, el odio político y la desvaloración de personas por el hecho de verse diferentes, de creer en otros dioses, de desear de otro modo que la mayoría definida como honor, es algo que existió siempre en la historia. Pero hoy en día asistimos a un grado completamente nuevo de capacidad de movilización de esa agresión política gracias a los medios sociales. La monopolización de la distribución de informaciones por Facebook o por Google, la forma descontrolada, sin filtros, con lo que circulan allí las mentiras y el resentimiento, hasta llegar incluso a la incitación al genocidio, como en Myanmar. Todo eso no tiene paralelo comparable en la historia, creo. Claro. Lo que pasa es que el odio lo asociamos, tendemos a asociarlo a ideologías como el fascismo, pero también funciona en el capitalismo. Se tiene, por ejemplo, odio o miedo al pobre, ¿no? Visto como una amenaza para que mis negocios vayan bien o que mis impuestos sean bajos. Sí, eso es muy interesante. Los sociólogos no suelen hablar de odio, sino de misantropía dirigida contra grupos. Y vemos cómo va variando el objeto de esas animosidades. Tanto pueden ser judíos, o musulmanes, o negros, como personas trans o romaníes. Y también lo que usted menciona, el pobre. Sin embargo, a mí me parece que ocurre de manera más solapada. Y eso ocurre porque el modelo neoliberal del capitalismo concibe al individuo como el actor central. El neoliberalismo sugiere que no existen las clases sociales, un disparate, claro, pero de hecho se silencia la desigualdad social.
se silencia la exclusión social, los privilegios que tienen que ver con la pertenencia de clase. Se trata de, creo que, alimentar la ilusión de que todos tienen las mismas oportunidades, y en esa cosmovisión se es el pobre por culpa propia, y por ende se trata a los pobres y a los desocupados como si tuvieran menos valor. Sí, como si hubieran sido, me iba a decir, como si hubieran sido contagiados de la pobreza, ¿no? Como si fuera solo culpa suya. Ramón. Exacto. Sí. ¿Cómo se puede combatir este nuevo relato que no parece interesar, la verdad? De alguna forma nos hemos equivocado con Trump, ¿no? Durante todos estos años, como nos estamos equivocando ahora quizás con Vox en España. ¿Cuál es el camino para combatir este tipo de discursos? ¿Los ignoramos? ¿Cuál es el papel de los periodistas? Bueno, es una pregunta muy difícil, en realidad. Creo que resulta decisivo distinguir entre un jefe de gobierno o funcionario de un partido o activistas de la derecha neonacionalista por un lado, y por el otro las personas que se dejan enseguecer por esos personajes. Resulta decisivo también que la prensa seria e independiente no caiga por voyeurismo o por ganas de transgredir, de romper tabús, y en el error de darle mayoría relevancia a los grupos y partidos antidemocráticos y normalizar su ideario fascista, su desprecio discriminatorio, sus dogmas autoritarios. Hay que subrayar un absurdo. El hecho de recibir votos no transforma automáticamente en legítimos a un partido en sus contenidos. Sigue siendo tarea de periodismo independiente brindar orientación sobre la base de lo que se sabe, de lo que se establece de derecho. Si aparece un partido que dice que la Tierra es plana, no hay ninguna necesidad de invitarlos a todos los programas de debate en la televisión de un país y, para colmo, tratarlos como si fuera un argumento razonable que debe ser debatido en aras de libre opinión. Lo peligroso de los agitadores de derecha es que son muy hábiles a la hora de manipular el discurso político en la esfera pública. Siempre presentan el mismo espectáculo. No importa si en Alemania o en Francia o en España con Vox, siempre presentan el mismo espectáculo. Ay, qué pena tenemos aquí. Los migrantes o las feministas o Bruselas o Europa representan un histórico, se vanaglorian de un pasado que nunca existió, de un pasado en el que todo era supuestamente más auténtico, más libre, y no se interesa lo más mínimo por el presente, por la realidad del mundo globalizado, por la pluralidad de nuestras sociedades, y sobre todo no se interesa lo más por las penurias y los problemas de la gente en cuyo nombre supuestamente habla. Sí, hay ciertos problemas con esa comunicación. Vamos a intentar llamar por teléfono a Caroline para terminar esta conversación, los minutos que tenían, pero es interesantísimo lo que nos estaba contando de cómo acabamos, Ramón, normalizando un discurso como si fuera existente, y el ejemplo que ha puesto es muy revelador, ¿no? Claro, si tienes a un tío, imagínate que Santiago Abascal dice que la Tierra es plana. ¿Tendríamos que meter esa declaración diciendo que la Tierra es plana? Pero no, es que no tenemos por qué meterla. Pero es que lo peor es que llevamos a un programa, a un científico y a un tipo que dice que la Tierra es plana y los igualamos. No es lo mismo. No es lo mismo un científico que un majadero. O sea, un majadero dice majaderías, el científico trabaja con hechos. Entonces nosotros, en aras del rating o como se diga, los números de oyentes, igualamos discursos que no son iguales. Es decir, la ciencia no es lo mismo que un charlatán. Claro, lo que pasa es que en determinados programas, especialmente de televisión, diría yo, ¿no? Sí, sobre todo de televisión. Y también algunos contertulios florecen con el conflicto. Lo que más le interesa es el conflicto. Y claro, esta gente te da conflicto. Es muy fácil invitarlos, es muy fácil poner lo que dicen, porque genera conflicto, sencillamente. Cuando seguramente nuestra obligación sería, pues lo que hizo esta semana, como tú mencionabas, el New York Times, ¿no? Que es despedir a un editorialista que permitió una columna cuyo contenido era
aberrante, sencillamente, ¿no? Sí, aunque él ha pagado el plato porque ha sido un fallo del mismo periódico, o sea, no sé, se debe publicar cualquier cosa, publicaríamos una columna de Hitler, pues no lo sé, es decir que, pero tiene que haber un debate y lo que no puede producirse es en un periódico que parezca una columna diciendo barbaridades sin ningún tipo de contexto, sin que nadie, si estamos discutiendo que hay que poner a lo que el viento se llevó una nota diciendo, ojo, que esto es una película que habla del racismo, no sé qué, no sé cuántos, y puede haber elementos que puedan herirte. No puedes colocar un tipo diciendo que hay que sacar al ejército a las calles en Estados Unidos. Claro. Creo que hemos recuperado la conexión, aunque sea ya casi para despedirnos con Caroline, aunque está por teléfono. Hola, ¿qué tal? Hola, Caroline, ¿nos escuchas? ¿No? Teníamos ciertos problemas con la conexión por Skype. Estamos hablando un poco también de la historia, ¿no? Y tú estabas mencionando la educación histórica de las poblaciones. Tú estás en Alemania. Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. Hubo una desnazificación, digamos, y los escolares alemanes saben lo que ocurrió, saben lo que hizo su país, visitan los campos de concentración. En otros países, en España, por ejemplo, esto no se ha hecho, se nos ha ocultado nuestro pasado. Yo pertenezco a una generación a la que no se le ha enseñado nada sobre la guerra civil. He tenido que aprenderlo yo por mí mismo, ¿no? Esto pesa mucho en una conciencia colectiva, ¿verdad? Sí, es que bueno, mira, para mí es una pregunta muy, muy importante y creo que hay que discutirlo más en España. Es realmente necesario de discutir su pasado porque es clave para comprender el presente. Y yo como alemana siempre estuve convencida de que la cultura de memoria en mi país está tan fuertemente enraizada, tan instalada en las currículas escolares que establecen la obligación de reflexionar críticamente sobre el nazismo, tan instalada en el consenso social de una sociedad consciente de haber cometido con Auschwitz el peor crimen de la humanidad. Yo siempre pensé que estaríamos inmunizados contra las tentaciones nacionalistas. Siempre creía que nunca más permitiríamos que se desarmonice a grupo de personas por su apariencia o por su fe religiosa. Pero hoy en día, de nuevo, también tenemos un partido de la Alternativa para Alemania que, habla de una forma que me duele, que me parece inaceptable. Y yo creo firmemente que no puede concebirse una sociedad democrática sin una reflexión crítica sobre los conflictos violentos del pasado, las guerras civiles, sin una reflexión crítica sobre las violencias coloniales. Y no alcanza con levantar monumentos o con reubicar un cadáver. La cultura de memoria es un proceso abierto, dinámico, que exige una permanente actualización, que exige nuestro trabajo constante, porque es la única manera de que una democracia abierta y secular siga siendo. Claro, es la mejor manera de ponerlo. Y mientras tanto tenemos aquí a partidos políticos que están reivindicando la reconquista y lo sacamos en los medios de comunicación. En fin, Caroline Emke, que es filósofa y escritora, nos ha hablado desde Berlín. Por cierto, el 8 de julio vas a estar en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona dando una conferencia bajo el título Imaginar el futuro. Ese Centro de Cultura, tengo que decir que además es un foro cultural maravilloso que nos ayuda siempre que se lo pedimos. Así que todos allá, el 8 de julio. Y Caroline, como ha sido una entrevista un poco interrumpida, si te parece, dentro de un par de semanas o un poquito más te volvemos a llamar con más tranquilidad y con mejores medios técnicos, ¿te parece? Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias, un beso muy fuerte. Caroline. Y a Ramón, vamos a reflexionar un poco. Venga, hasta la semana que viene. Sí, un abrazo. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.